llamado el estudio sólido de victoria. Entonces, solo para entrar un poquito y recordar acerca de lo que venimos a hacer aquí. ¿Qué son los salmos? Los salmos hemos visto que a la luz de la palabra nuestros pastores nos han enseñado los salmos que son. Los salmos son las disciplinas que el Señor tiene para nosotros, las disciplinas que el Señor pone desde el cielo para nosotros, ¿sí? Entonces, recordemos que los salmos son disciplinas del Señor. Por ponerles un ejemplo, aquí hemos aprendido, nuestro pastor Diego nos enseñó una disciplina muy importante que es la disciplina de ser agradecido. La disciplina de ser agradecido con el Señor. Es algo nuevo, es una revelación del cielo. ¡Wow! Ser agradecido es una disciplina, es algo que no se escucha mucho, que casi nunca, ¿no? Pero el Señor nos ha dado su gracia, nos ha dado su misericordia, nos ha hecho entender, ¡wow! Agradecer es una misericordia. Otra misericordia, nuestro hermano Juan Pablo Duque nos enseñó hace un par de meses, recordar las maravillas del Señor es otra misericordia. Sí, recordar también es una misericordia. Wow, cosas como agradecer, cosas como recordar, que a veces le asignamos un concepto de simpleza a ser agradecido, a recordar, no, nos suena a veces un poco simple, pero a la luz del cielo, a la luz del Señor, al entendimiento del cielo, es una disciplina celestial. ¿Sí? Entonces los salmos son disciplinas. Pero, ¿qué son los salmos también? A manera práctica de plantear esto, los salmos también son cánticos, ¿no? Son canciones. Sí, antiguamente esto se cantaba, ¿no? Por eso hemos visto que a veces al principio de algunos salmos tenemos, y dice para el director del coro, ¿no? Es porque son cánticos que se entonaban antes, son melodías, ¿sí? Y quisiera compartir, antes de entrar a la esencia, al tema, un pensamiento que el Señor puso. Hace un par de días me encontraba conversando con unos hermanos y me recordaron una canción que nosotros solemos cantar aquí como congregación, que es la canción Mi ayuda de donde vendrá. Entonces esa canción está basada ¿en qué? En el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este cántico? ¿Este cántico qué es? Estamos cantando los salmos. Sí, estamos cantando acerca de los salmos. Entonces, cuando cantamos un salmo, además de cantar sobre el amor del Señor, su grandeza, su misericordia y sus maravillas, ¿sí? Porque todo eso, los salmos nos permiten cantar de todo eso, de todo lo que es Él, de todo lo que Él hace, de todas sus maravillas. Pero además de poder cantar de eso, el Señor me puso esto en mi corazón y estamos cantando también las disciplinas del Señor. Wow, imagínense eso, las disciplinas del Señor hechas canciones. Wow, ¿cómo es esto? Se puede escuchar un poco nuevo, desconocido, un poco tajante, porque ¿qué? Una disciplina a nadie le gusta, ¿no? Terrenalmente, humanamente, no nos hace muy grato recibir disciplinas. Por ejemplo, en nuestros hogares, en nuestras casas, tenemos disciplinas y, por ponerles un ejemplo, una disciplina es una disciplina muy simple, muy práctica: lavarse las manos antes de comer. No, lavarse las manos antes de comer es una disciplina, pero no es como que alguien vaya a hacer una canción sobre eso y vaya a estar cantando: me lavo las manos antes de comer, no, ¿verdad? ¿Quién querría cantar eso? No sirve para eso, ¿no? Las disciplinas que nosotros hemos puesto aquí en la tierra no nos servirían para hacerlas un cántico espiritual. Pero las disciplinas del cielo, puestas por el Señor nuestro Dios, son totalmente diferentes. Estas disciplinas, que son los salmos, nos permiten expresar la voluntad de Dios para nosotros a través de cánticos espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Al nosotros cantar estas disciplinas del Señor, a nosotros acoger una disciplina que el Señor nos pone, estamos diciendo: Señor, quiero tu voluntad para mi vida. ¿Sí? Señor, quiero tu voluntad para mi vida. Y ahora, imagínense cantar: Señor, quiero tu voluntad para mi vida, a través de las disciplinas, a través de los salmos, ¿no? Entonces, el hacer las disciplinas del Señor canciones, estamos cantando: Señor, deseo tu voluntad para mi vida. Wow, somos privilegiados de poder tener este entendimiento y de poder cantar acerca de esto. ¿Sí? No todos tienen este privilegio, esta revelación. Hemos podido ver que muchas de las veces hemos estado cantando canciones vacías, canciones con letras, pero que, como suelen decir,
dices mucho, pero no dices nada. No. Entonces, pero somos privilegiados de poder cantar, Señor, quiero tu voluntad en mi vida. ¿Sí? Entonces, como dije, no todos tienen el privilegio de cantar sobre las disciplinas del Señor, pero el Señor, Él le ha placido darnos luz y verdad a nosotros. Sí, iglesia, centro familiar cristiano, somos muy privilegiados porque el Señor le ha placido darnos este entendimiento, ¿sí? Para poder disfrutar plena adoración y cantando las verdades del cielo. ¡Wow! Cantar las disciplinas del Señor. ¡Wow! ¿Lo había visto alguna vez, mi hermano, de esta manera? ¿Cómo es eso? ¿No? Cantamos la voluntad del Señor. Cuando cantamos un salmo, estamos cantando acerca de las disciplinas del Señor. ¿Sí? Señor bendito, te agradecemos por habernos, Señor, en tu voluntad tú, Señor, nos trajiste y nos convocaste en esta noche, Señor. Padre, guíanos en tu espíritu, Señor. Guíanos, Padre Santo, Señor. Tú que estás aquí, Señor, tú nunca nos dejas. Tú viniste con nosotros y aparte ya estabas aquí esperándonos, Señor, con un banquete espiritual para nuestros corazones, Señor. Haznos sensibles a tu palabra, Señor. Danos tu entendimiento, Señor, y danos tu poder y tu gracia para poder abrazar tu palabra, Señor. Bendito, Señor, te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. El salmo que quiero compartirles en esta noche, amada iglesia, el salmo del día que quiero compartirles es el Salmo 146. ¿Sí? Vamos allá al Salmo 146. ¿Sí? Entonces, Salmo 146. Entonces, este salmo, a simple vista, cuando usted lo encuentre, se va a poder dar cuenta de que no es muy largo. Tiene tan solo 10 versículos. ¿Sí? Usted lo va a encontrar ya mismo cuando lo encuentre en su Biblia. Va a tener solo 10 versículos. Es un salmo muy corto. Y aparte de que no tiene muchos versículos, cada verso en sí tampoco es muy largo. ¿Sí? Es un salmo corto, pero es un salmo que esconde un tesoro y en sus páginas, en sus palabras, esconde una riqueza tan profunda. Y lo vamos a ver. Solo para que vayamos entrando en tema y solo para comprobarle esto, vamos a leer el versículo 1, que dice: Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Y se acabó el verso 1, muy corto. Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Wow, muy corto, ¿no? Dice, el salmista empieza diciendo aleluya. Recordemos que aleluya es ¿qué? Aleluya es la expresión más alegre que podemos usar para adorar a nuestro Señor. Sí, aleluya es una expresión de alegría, ya lo sabemos, ¿sí? Nos lo han enseñado aquí nuestros pastores, aleluya, una expresión de alegría. Por eso nosotros, como ministerio, hemos decidido llamarnos Jalel, viene de aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido que queremos expresar a un Dios, no a un Dios sin vida ni a un Dios muerto. Queremos expresar a un Dios que da vida, a un Dios poderoso y a un Dios alegre, gozoso, que trae paz, a un Dios restaurador. Ese es el Dios que queremos expresar y por eso nos llamamos Jalel, aleluya. Expresamos el gozo del Señor y no solo al subir ahí, ¿sí? Somos un conjunto musical y no solo cuando hacemos música expresamos, sino siempre en nuestras vidas, con el gozo que solo el Señor nos ha dado, expresamos esa alegría. ¿Sí? Entonces, aleluya es una grande y fuerte exclamación de mucho júbilo. ¿Sí? Entonces, aleluya, cuando se usa en la Biblia, se pone ¿en qué? En signos ¿de qué? Exacto, en signos de admiración, pretendiendo que la gente entienda que se dice de una manera fuerte, es una manera jubilosa, aleluya. Se dice siempre de una manera jubilosa. Ahora, al empezar con aleluya, oh alma mía, ¿qué es lo que pasa? El salmista está haciendo una fuerte invitación a su alma para alabar al Señor. Al hacer esta fuerte y jubilosa exhortación, exhortar es animar, una animación jubilosa al alma para que adore al Señor, se pretende que el alma tenga una respuesta inmediata hacia esta invitación. Para entender mejor esto, usted puede estar, no sé, en su casa o en cualquier lugar y puede estar ahí, pasivo, inactivo, solamente pasando el tiempo. Supongamos que usted está así. Yo no digo que usted esté así todo el tiempo, no, pongamos una suposición. Pongamos que usted está sentado y solamente está pasivo, está en un rato de inactividad. ¿Ya?
Estamos en este escenario, ubicados en este escenario, y de repente viene alguien y irrumpe alguien con una euforia, con un estado tan enfático y nos hace una invitación y nos dice, ven, te necesito que vengas acá, te necesito acá. ¿Sí? Entonces nosotros al ver eso, al ver que nos invitan con tal intención, entonces nosotros suponemos que es algo es algo importante. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder inmediatamente hacia eso, nos vamos a parar, nos vamos a asustar un poco, vamos a decir ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo vamos a seguir hacia esa invitación fuerte. Ahora pregunto, mis hermanos, ¿qué más importante hay que alabar al Señor? Wow, ¿qué más importante hay que alabar al Señor? Nada. ¿Sí? Y no solo en música, no es que la adoración sea exclusiva de música, no, que hay algo más importante que alabar al Señor, incluso en nuestras vidas, con toda nuestra vida, no. Entonces el salmista pretende esto, que el alma dé una respuesta inmediata y de una respuesta rápida hacia esa invitación. Por eso le da esa invitación de este modo, aleluya. Entonces lo sacude al alma, aleluya, aleluya, despiértate, espabila, que te necesito, que tienes que venir a adorar al Señor. ¿Sí? La exhortación del salmista hacia su alma no es exclusivamente para adorar en música, sino es una exhortación, otra vez repito, exhortar es animar, para recordarle al alma que debe adorar en todo tiempo. Es un recordatorio de que debemos adorar con toda nuestra vida. Recordemos que el alma, ¿sí? Y aquí quiero detener un poco, recordemos que el alma no disfruta la adoración a Dios, voluntariamente no. ¿Sí? Así como sí lo hace el espíritu. ¿Sí? Nuestro espíritu es el que sí disfruta adorar. ¿Por qué? Ya no tenemos un espíritu caído, tenemos el espíritu del cielo, el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Y ese espíritu es el que sí disfruta adorar al Señor. Pero ¿qué pasa con nuestra alma? Nuestra alma está en un proceso todavía de santificación. Entonces tenemos que irla santificando y tenemos que estimularla, invitarla de una manera fuerte. Alma, aleluya, alma, ven, adora al Señor, para que el alma dé esa respuesta. ¿Sí? Por eso es necesario hacer reaccionar al alma, reaccionar a nuestra alma de este modo. El salmista está consciente de que su alma necesita ser animada para alabar al Señor. Entonces, vamos concluyendo el verso 1. Entonces, el verso 1 es un ejemplo y un recordatorio de que en todo tiempo debemos hacer la disciplina de exhortar a nuestra alma a alabar al Señor. ¡Wow! En un versículo tan pequeño, sí, y que a veces puede que lo hayamos pasado por alto, encontramos una disciplina del Señor, una disciplina más. Y no está ahí, no es como que diga, mira, aquí está una nueva disciplina. No, tenemos que descubrirlo, está escondido. Por eso el Salmo 146 es un tesoro del cielo, porque tiene palabras tan cortas, pero que esconden riquezas del cielo en verdad. Y vamos a irla descubriendo. Entonces aquí queda comprobado, versículo 1, tan corto, pero mire todo lo que hemos sacado acerca del versículo 1. El Señor nos ha mostrado una nueva disciplina. ¿Y cuál es esa disciplina? Estimular al alma a adorar a Dios en todo tiempo. Esa es una disciplina del Señor. Entonces, con esta nueva disciplina, ¿qué vamos a hacer? Iglesia, les animo, les exhorto a ser intencionales en invitar siempre a su alma, a siempre adorar al Señor. Estimulemos, aleluya, alma mía, alaba al Señor. Una nueva disciplina. Vamos, sigamos, continuemos, vamos al verso 2. El verso 2 dice, alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Alabaré al Señor mientras yo viva. Es una declaración que la hemos cantado muchas veces. Hemos orado con esta declaración, ¿sí? Incluso la hemos proclamado, nosotros hemos dicho, Señor, mientras yo viva, yo quiero alabarte. Mientras yo viva, mientras yo exista. Pero ahora, mi hermano, el Señor nos quiere mostrar una nueva visión acerca de esto. Así que, por favor, le pido, saque ese chip de simpleza que se le ha asignado hacia esta palabra, hacia esta declaración, hacia este voto. Y no es simplemente decir, Señor, te alabaré mientras yo viva. ¿Sí? Así que desechemos ese chip de simpleza. Vamos a cambiar el chip el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando digo que alabaré al Señor mientras yo viva, estoy declarando una verdad muy profunda. ¿Por qué? Ya que no se trata solo de decirlo y esperar a que mi vida pase.
Sí, eso es lo que podemos hacer. Podemos decir, Señor, yo te alabaré mientras yo viva y voy a esperar a que mi vida pase. Y no importa si es que lo cumplí o no, mi vida ya pasó y ya. Sí, a veces ni siquiera lo vamos a poder cumplir. Sí, muchas de las veces. Sí, pero sí, entonces es muy profundo. Sí, entonces decirlo y esperar a que pase mi vida, de eso no, sino que estoy declarando que en cualquier circunstancia de mi vida, ya sea buena o sea mala, mi adoración a Jesús debe mantenerse firme. Eso es lo que estamos diciendo, mi amado hermano. ¿Sí? No lo vamos a decir y esperar a que nuestra vida pase y cuando sea el último día que vivamos y ya, y puede que ni lo hayamos cumplido. No. Señor, mientras yo exista, mientras yo viva, te alabaré. Estoy diciendo, no importa lo que venga en mi vida, yo seguiré firme con mi adoración en Jesús. Entonces, vamos a ver la profundidad de esto. Entonces aquí está hablando de vida, de una persona viva. Entonces, cuando nosotros vivimos nuestro día a día, en nuestra vida, ¿qué hay? Nuestra vida está llena de circunstancias. ¿Sí? Está llena de circunstancias buenas, circunstancias no tan buenas, circunstancias malas, circunstancias muy malas. ¿Sí? Nuestra vida está repleta de todos ese tipo de circunstancias. Hay dos extremos. Hay el extremo que cuando todo está bien y parece que todo va bien, es fácil. Es fácil adorar al Señor y hacer este voto que está en Salmo 146, verso 2. Es muy fácil hacer ese voto. Vamos al otro extremo. El otro extremo donde las cosas puede que no estén tan bien y las circunstancias no vayan bien. El día domingo, en el discipulado de hombres, aprendíamos acerca de las adversidades. Cuando estemos en las adversidades, ahí adorar al Señor y hacer vivo este voto. Ahí tenemos que de verdad estar firmes. ¿Sí? Hace días, bueno, no hace días, hace ya algún tiempo, yo vi una imagen que me gustó mucho. Una imagen que decía, y creo que la tengo en el teléfono, no sé, pero decía, la vida es como un piano. Te ilustraba así, la vida es como un piano. Entonces, bueno, ahí tenemos uno. Entonces, ¿un piano qué es? Un piano tiene teclas blancas y tiene teclas negras. Entonces, esta imagen, ¿qué es lo que hacía? Esta imagen asociaba las teclas blancas ¿con qué? Con las circunstancias, asimilaba las circunstancias cuando todo va bien, las teclas blancas. Y las teclas negras, esta imagen asociaba con las adversidades, cuando las cosas no van tan bien. Entonces, un piano sin teclas blancas y sin teclas negras no está completo, ya no es un piano, no está completo. Musicalmente no está completo, el piano necesita eso para poder tener todas las funciones musicales que debe. Asimismo, en nuestra vida es necesario que tenga estos dos circunstancias, cuando todo está bien y cuando a veces va mal. Es más, Jesús, nuestro Señor, lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, es necesario, ¿sí? Cuando vengan estas temporadas, estos valles, cuando pasemos por estos valles, igual, no debemos recordar que nada de eso sale del control del Señor. Y cuando todo está bien, igual, adorar al Señor. ¿Sí? Entonces, nuestras circunstancias, cuando vienen las adversidades, puede ser ¿qué? Problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, problemas personales, problemas legales, accidentes y cualquier otro tipo de cosa. Y podemos pensar en una infinidad de problemas. Pero ahora no debemos olvidar que las adversidades no se salen del control de nuestro Dios. ¿Sí? Es necesario, ¿sí? Es necesario de las adversidades. ¿Sí? Como dijimos, la vida no estaría completa sin eso. Ahora, mi hermano, no estoy diciendo que tú debes desear las adversidades para sentirte completo. No, tampoco estoy diciendo eso, cuidado. ¿Sí? Entonces, no debemos olvidar que la adversidad nunca se va a salir del control del Señor. Ni tampoco debemos olvidar que, aunque las adversidades vengan, Dios nunca nos va a abandonar. ¿Sí? El Señor siempre está ahí. Estemos en las teclas blancas o estemos en las teclas negras, el Señor siempre está ahí. Amén. Es más, la adversidad es una oportunidad para que nosotros podamos vivir la gloria de Dios. No solo ver, sino vivir. Pastor Joel, en una de sus super prédicas, como muchas de ellas,
menciona algo y dice, la gloria del Señor no es un concepto que debe ser aprendido, es una realidad celestial que debe ser vivida. Wow. Entonces, la adversidad es una oportunidad para poder ver la gloria de Dios y no solo ver, sino también vivir una nueva gloria del Señor y poder anunciar y testificar esa gloria en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, con esto concluimos la adversidad. ¿Será para mal o será para bien? Sí, la palabra del Señor lo declara, que todo nos ayuda para bien, los que estamos en Cristo. Sí, mi hermano, yo estoy en Jesús, entonces cuando usted ve una adversidad, usted después de la adversidad me va a ver a mí siempre gozoso y con una nueva gloria para el Señor. ¿Sí? Amén. Declarar que vamos a alabar al Señor mientras vivamos es un voto que no se puede hacer a la ligera, por todo lo que hemos hablado, ¿sí? Por todo lo que hemos dicho ahora. Y por mucho tiempo lo hemos cantado sin el entendimiento ni la visión de cuán profunda resultó ser esta declaración. ¡Wow! Resultó ser muy profunda. Vivir adorando todo el tiempo sin importar qué requiere 3 frutos que solo el Señor te puede dar. Decir y declarar, hacer este voto de Señor, mientras yo viva, voy a alabarte, requiere estos 3 frutos y mi hermano que solo el Señor te puede dar. No puedes pretender conseguirlo por ti mismo, solo el Señor te lo puede dar. ¿Sí? Y es reposo en el Señor, madurez espiritual y conciencia de identidad. Necesitas esto para poder vivir esta declaración. Repito, reposo en el Señor, madurez espiritual y conciencia de identidad. Wow. Vamos desde el último al primero, conciencia de identidad. Entonces, estamos con conciencia de identidad. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad es, Pablo lo declaró, ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí, exacto. Entonces, mi identidad ya no soy yo. ¿Quién es mi identidad ahora? El Señor. Ahora, tenemos que ser intencionales de siempre estar conscientes de eso y siempre alimentarnos de esa identidad. Cristo, no soy yo, eres tú. Tú eres mi identidad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago esta disciplina también de siempre ser consciente de mi identidad? Al ser yo consciente de mi identidad, yo estoy diciendo, no, ok, no soy yo. Entonces, que me guste leer la Biblia, que me guste orar, ya no depende de mí. Que me guste buscar del Señor, ya no depende de mí. Sí, ya mi alma, ya no depende de mí, es solo el Señor. Ser consciente de eso. Sí. Hace 1 o 2 semanas, creo, nuestro hermano Juan Andrés enseñaba eso abajo. Yo lo escuché porque bajé para algo, no recuerdo, pero nuestro hermano Juan Andrés decía, que te guste orar, que te guste leer la Biblia, que te guste buscar del Señor, esos son resultados. ¿Resultados de qué? De ser consciente de tu identidad, son resultados. ¿Sí? Nunca podemos pretender nosotros buscar eso, ¿sí? Porque no lo vamos a lograr. O lo podemos lograr por un tiempo y luego vamos a caer de nuevo. ¿Sí? Entonces nuestra conciencia de identidad nos lleva a buscar del Señor. ¿Sí? Y al buscar del Señor y al siempre estar y más buscando del Señor, al contemplar más a Jesús, vamos a crecer espiritualmente. Vamos a crecer en nuestra madurez espiritual. ¿Sí? Si mientras más tú, mi hermano, veas al Señor, el Señor se va a encargar de hacer la obra en ti. En la intimidad el Señor se va a encargar de ti y de que tú crezcas espiritualmente. Pero tú debes estar consciente de que tu identidad es Cristo, ¿sí? Y para que alcances esa madurez espiritual. Ahora, bueno, hay diferentes, ya niveles de madurez espiritual, eso depende también de cada persona, ¿no? De diferentes circunstancias, ¿no? Pero al tú ir creciendo espiritualmente y al ir alcanzando la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener la tenacidad, vamos a tener la fuerza, ¿sí? Que viene del Señor, no de nosotros, para poder reposar finalmente en el Señor. Y créanme, reposar en el Señor puede que sea, ¿cómo decirlo? Como el talón de Aquiles a muchos de nosotros, ¿sí? Porque reposar en el Señor es igual, es una declaración muy profunda, no lo podemos decir y no vivirlo. Reposar en el Señor, ¿sí? Conlleva
¿Conlleva qué? Conlleva conciencia de identidad y madurez espiritual para que tú puedas reposar en el Señor. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando tú reposas finalmente en el Señor? Cuando tú reposas, cuando tú has desarrollado esa madurez para reposar en el Señor, no importa lo que venga en tu vida, no importa si estás en la tecla negra o en la tecla blanca, tú te vas a mantener firme adorando al Señor. Y va a pasar tu vida y tu vida va a ser bendecida hasta que llegue el fin de tus días y tú habrás podido cumplir la declaración: Señor, mientras yo viva, yo te alabaré. ¿Sí? Ahora, necesitamos esto, mi hermano, pero ahora quiero aclarar algo. No te estoy diciendo que si no tienes estos 3 frutos, no te puedes ni siquiera ni atrever a pensar en decir la declaración de la que estamos hablando. No, tú lo puedes declarar. Sí, yo sé que es el deseo de cada uno de nosotros, mis hermanos, el vivir adorando al Señor cada día de nuestras vidas. Entonces, si tu deseo es adorar al Señor mientras vivas, entonces debes estar consciente de que Él mismo te dará la capacidad de vivir esta declaración de fe. ¿Sí? Si decimos eso, tenemos también el complemento de estar consciente de que, Señor, yo deseo vivir cada día de mi vida adorando. Amén. Yo deseo eso, Señor, pero Señor, yo sé que tú me vas a mantener firme en mi identidad, tú me vas a llevar a crecer espiritualmente y tú me vas a hacer reposar en ti. Solo depende de Él. ¿Sí? Entonces, Señor, yo te voy a alabar mientras viva. ¿Ha resultado ser tan simple como suena? No, mis hermanos. Cambiemos el chip, le invito a cambiar el chip de simpleza de esta declaración y poner este nuevo entendimiento de cuán profundo es esta declaración. ¿Sí? Si lo vamos a declarar, hagámoslo con la conciencia completa. Señor, yo declaro esto, pero Señor, tú eres el que me da el poder y la gracia para poder vivir esta declaración. Amén. ¿Cuánta riqueza ha habido en el verso 2 y está ahí escondida? Pastor Joel suele decir, esta vida no se trata de aprender, esta vida se trata de descubrir. Hay muchas cosas más aquí en estos versos del hermoso Salmo 146. Verso 3 y 4, vamos a ver qué dice. No confíes en príncipes ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Verso 4, su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Exacto. Verso 3 y 4 es lo que acabamos de leer. En esta porción, la palabra es muy clara, ¿sí? Es muy clara la palabra, ¿sí? Palabras sencillas, palabras explícitas, palabras claras, ¿sí? Ya que nos advierte el por qué no se puede confiar en el hombre, ya sea una persona común, una persona de nuestro entorno, algún compañero del colegio para los estudiantes, algún compañero del trabajo. ¿Sí? No se puede confiar en él, ¿sí? O ya sea que aparezca alguna persona importante ofreciendo cualquier tipo de seguridad. ¿No le suena a esto? ¿No le suena a algo? Es lo que el mundo hace cuando viene algún candidato, algún político. Él viene y ofrece, ¿sí? Y la gente que hace, lo sigue, deposita su confianza en él. ¿Sí? Deposita su confianza en él y en lo que él puede dar y en las falsas seguridades que este hombre o mujer, puede ser cualquiera, que puede estar ofreciendo. ¿Sí? El mundo es así, el mundo lo sigue a ellos sin importar qué, depositan su confianza en ellos. Iglesia, estamos llamados a no ser como el mundo. Cuando venga algún hablador, algún charlatán, no lo vamos a creer siempre lo que dice la palabra del Señor, iglesia. ¿Sí? Y es que sea quien sea, si sus pensamientos no son según el cielo, no van a permanecer, como sí lo hace la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, no depositemos nuestra confianza en cosas que van a pasar. ¿Sí? Si depositamos nuestra confianza en personas o cosas que van a acabar sin dejar rastro, como lo dice la palabra, cuando ya no estén, vamos a buscar nuevamente en qué o en quién confiar. Y esto se va a volver un círculo vicioso. Nosotros depositamos nuestra confianza en algo que va a acabar, eso se acaba. Entonces nuestra confianza queda fluctuante en el aire hasta que encontremos otra vez, aquí hay algo en lo que puedo confiar. Entonces pongo aquí, entonces esto se acaba, entonces voy a buscar otra cosa y sigue y sigue y sigue y sigue. Un círculo vicioso que no nos va a permitir crecer para nada. Pero si ponemos nuestra confianza en el Eterno, vamos a tener seguridad, esperanza y confianza eterna. Amén.
¿sí? Depositemos nuestra confianza en lo eterno, en lo que permanece. ¿Sí? El anterior martes aprendíamos, solo en lo que permanece, solo en el Señor podemos permanecer, o va a permanecer nuestra confianza, es lo que aprendíamos. ¿Sí? Entonces, más claro que eso, mis hermanos, no puede estar. Vamos al verso 5. Ven, vamos al verso 5. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El verso 5 es la esencia de lo que le quiero compartir, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque en el verso 5, cuando estemos estudiándolo ya mismo, usted se va a dar cuenta que aquí convergen todo lo que hemos venido hablando hasta ahorita. ¿Sí? Entonces, en este versículo es donde todo lo mencionado antes sobre las adversidades y los sufrimientos de la vida, sobre el alma y su resignación de alabar a Dios voluntariamente y sobre el reposo en Dios, todo va a chocar, todo va a unirse, a converger en un solo tema. ¿Sí? Entonces vamos a leer el verso 5. Verso 5 dice: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Nuevamente, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Vamos a ver, hay una riqueza tremenda en esto, mis hermanos. Entonces, se nos menciona al Dios de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué se nos menciona al Dios de Jacob? Siempre hay una razón. Sí, yo soy un fiel creyente de que nada en la palabra del Señor está por casualidad, que todo el Señor lo dispone para que nosotros descubramos un camino hacia nuevas riquezas. Entonces, hay una razón por la que Dios ahora nos menciona el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque lo pudo haber nombrado de cualquier otra forma. El Señor tiene muchos nombres, lo pudo haber dicho Jehová, Elohim, Adonai, o pudo haber completado como se lo suele mencionar, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero los dejó fuera a estos dos y los trajo al último, al Dios de Jacob, por una razón. ¿Sí? Por una razón. Se nos menciona al Dios de Jacob y por eso tenemos que ver cómo fue la relación entre Dios y Jacob. ¿Sí? Y para esto yo quiero citar una enseñanza poderosa del pastor Joel. ¿Sí? Yo recuerdo, nunca voy a olvidar ese día. Fue sábado 4 de abril del año 2020. ¿Sí? Nunca voy a olvidar ese día. En esos meses, ¿qué pasaba? En esos meses yo recuerdo que estábamos en plena pandemia, estábamos en esto de los encierros, ¿no? Había como solo salir a ciertas horas del día. Y yo recuerdo que en esas épocas el pastor Joel, todos nos quedamos con ganas de la Escuela de Reyes, no se pudo. ¿Sí? Entonces, el pastor Joel ya tenía que regresar a donde él reside, en Dallas, tenía que ya regresar a su casa, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, no estoy seguro si es que fue el último día que el pastor Joel iba a estar aquí, pero sí recuerdo que fue el último fin de semana que él iba a estar aquí. Eso sí lo recuerdo, sábado 4 de abril del año 2020. Un día que nunca lo voy a olvidar, nunca olvidaré ese día. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? En medio de todo esto, de la pandemia, de todo esto y de los encierros, sí, el pastor Joel, él decidió convocar a los jóvenes a una reunión y recordemos, en esos tiempos las reuniones estaban prohibidas. Sí, no había cómo salir, no había cómo reunirse. Sí, entonces cualquiera te podía decir, oye, no hagas eso, respeta las leyes, respeta al príncipe de tu pueblo que te dice eso. No, pero pastor Joel decidió hacer caso al cielo y no hacer caso a los hombres. Igual como Pablo y Silas. Pablo y Silas, al darse cuenta de que al obedecer las leyes que tenían en esa ciudad en ese entonces, no iban a cumplir la voluntad del Señor. Entonces ellos pensaron y declararon, es mejor que yo desobedezca las leyes de este mundo mientras me permita hacer lo que Dios me mandó a hacer. El pastor Joel decidió hacer eso. Entonces él nos convocó. Entonces todos tuvimos que ser precavidos, entrar por allá precavidos. Entonces yo no había venido un mes acá, a este lugar. No los había visto a ninguno de ustedes durante un mes y un poco más. Entonces ese día, ese sábado, es el día que lo estaba viendo ya después de mucho tiempo. Y fue un día maravilloso, yo recuerdo. El pastor Joel estuvo aquí y estábamos arriba y desayunamos.
y el pastor Joel compartía con nosotros y él nos habló acerca del Señor, nos compartió la palabra del Señor y él oró por nosotros. Nunca voy a olvidar, porque en esa enseñanza el pastor Joel ministraba y la presencia del Señor se sentía de una manera tan presente. Nunca lo voy a olvidar. Sí, nunca lo voy a olvidar. Y cuando el pastor vino y oró por mí, la presencia del Señor se sentía de una manera tal que hasta ahora no he podido encontrar una palabra para describir eso. Entonces fue así. Entonces, y ahí no sé si alguien recuerda, bueno, que ese día, yo nunca voy a olvidar ese día. Y ahí en ese día el pastor Joel enseñó acerca de Jacob. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en Génesis 32, 24 y 25. ¿Sí? Vamos para allá. Sí, Génesis 32, 24 y 25 dice así: Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. No le digamos rayar el alba porque se oye muy académico. Digámosle hasta que ya casi amanecía mejor, ¿ya? Para poder entender bien. ¿Sí? Jacob se quedó luchando con un hombre hasta que ya casi amanecía, ¿ya? Y cuando el hombre vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Sí, le explico un poco mejor. Jacob se había quedado solo, sí, y había peleado con un hombre toda la noche que después resultó ser un ángel, ¿no? Y él luchó toda la noche con él hasta que casi amanecía. Entonces el ángel vio que Jacob era todavía terco y seguía ahí plantándose. Entonces él cogió y dislocó la coyuntura de su muslo, lo incapacitó físicamente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Jacob fue un hombre que se destaca por sus grandes sufrimientos. Y aunque él tuvo un gran destino fijado por Dios, ¿por qué? Porque después él fue llamado como Israel, y en él empezó la nación de Israel. A pesar de esto, en Jacob siempre estuvo confiar y apoyarse en sus fuerzas y en lo que él podía hacer. ¿Sí? Jacob se destaca por todo eso, pero Jacob también se destaca por esto, porque Jacob siempre pretendió apoyarse en su propia carne, en sus propias fuerzas y en lo que él podía lograr. ¿Sí? En lo que él podía hacer, en el yo lo puedo lograr. Sí, recordemos que eso no es bíblico, ni nosotros debemos aceptar esos pensamientos, mis amados hermanos. ¿Sí? Por dentro de nosotros siempre nos va a querer dominar la fuerza de Jacob. ¿Cuál es esa fuerza de Jacob? Que dice, yo tengo que lograrlo. ¿Sí? Esa es la fuerza de Jacob. Y siempre en nuestra alma, recuerden que estábamos hablando del alma, el alma no le gustaba adorar al Señor, y el alma también no le gusta apoyarse en el Señor. Al alma le gusta apoyarse en su propia carne y en sus propias fuerzas y decir, yo lo puedo hacer solo. Esa es el alma y esa es la fuerza que Jacob siempre tenía. Pero recordemos que los planes de Dios yo nunca los voy a poder hacer. ¿Sí? Los planes de Dios yo nunca los voy a poder cumplir. ¿Sí? Entonces, Jacob, en los versículos que leímos, Jacob se quedó solo. ¿Por qué? Para que aprendiera que la verdadera suficiencia viene de Dios y solo de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios, aquí viene lo grande de esto, ¿sí? Porque nada de lo que el Señor hace es vacío. El Señor siempre todo hace para vida, para bien, y todo tiene un significado. Entonces, que Dios haya incapacitado a Jacob en su muslo tiene un significado. ¿Sí? Entonces vamos a ver, Dios dejó incapacitado a Jacob en su muslo como símbolo de que él ya no se apoyaría más en él mismo. Jacob siempre se apoyó en él mismo, pero al dislocar la coyuntura de su muslo, el Señor hizo una señal de que él ya no se apoyaría más en su propia fuerza, sino que ahora debería apoyarse en un cayado para poder sostenerse como símbolo de que ahora se apoyaría en Dios y solo en Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La primera vez que oíamos esto, todos éramos tocados por el Espíritu de una manera increíble, y el pastor Joel estaba aquí donde yo estoy y se armaron unas mesas y el pastor Joel enseñaba esto y todos éramos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué concluimos? Dios destruye lo más fuerte de la carne para que nos apoyemos solo en Él. ¡Wow!
Otra vez, Dios destruye, siempre va a destruir lo más fuerte de la carne para que nos apoyemos solo en Él. Así fue con Jacob. Y luego, ¿qué pasó? Dios lo llamó Israel. ¿Qué significa Israel? Príncipe que gobierna. Príncipe que gobierna, eso significa Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Antes mencionábamos que el alma se encuentra en un estado de no querer alabar al Señor, pues en Jacob se representa también la liberación del alma de este estado caído. Wow, sí, es tremendo, ¿sí? Entonces, en el verso 5, al mencionarnos al Dios de Jacob, nos exhorta a estar conscientes de que ser bienaventurado, mi amado hermano, ser bienaventurado no es solo recibir la bendición del Señor y cosas y su gracia, su amor. Sí es ser bienaventurado, pero no es toda la historia. ¿Por qué? Pues vamos a ser aún más bienaventurados cuando el Señor destruya nuestra carne para que nos apoyemos solo en Él. ¿Sí? ¡Wow! No lo veíamos a simple vista. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. ¿Qué nos está queriendo decir? Somos aún más bienaventurados. Vamos a ser aún más privilegiados cuando el Señor confronte nuestra carne y destruya nuestra carne y nos despoje para que nosotros nos confiemos y nos apoyemos solo en Él. Ahí también somos bienaventurados. Es un privilegio ser confrontado, ser despojado de nuestra carne, ser que nuestra carne destruya por el Señor. Es un privilegio, mis hermanos. Y a la carne le va a doler. ¿A quién no le va a doler que se disloque la coyuntura del muslo? ¿A quién no le va a doler? Sí, hace tiempo yo sufrí un golpe fuerte en mi rodilla y me dolió. ¿A quién no le va a doler, no? Un golpe de esos. A la carne le duele. Sí, a la carne le duele. Sí, finalmente, este versículo nos termina diciendo cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Así concluye esto, revelando así que para poder tener plena esperanza en Dios, primero yo debo estar consciente del Dios de Jacob. Para poder desarrollar plena confianza en mi Dios, yo siempre tengo que estar consciente del Dios de Jacob, el Dios que siempre va a destruir mi carne para que yo me sostenga solo en Él. ¿Sí? Así es como vamos a tener plena confianza en Dios y solo en Dios. ¿Sí? Ahora, Dios puede destruir nuestra carne. Sí, Dios nos puede reprender, en otras palabras. Sí, Dios nos puede reprender, pero el Señor nunca nos va a destruir. A nosotros no, nuestra carne sí va a ser destruida, pero nuestro ser nunca va a ser destruido. ¿Sí? El Señor sí nos reprende, pero el Señor nunca nos destruye ni nos dejará solo reprendidos. Y por eso el verso 6 es el complemento perfecto del verso 5. Entonces vamos a leer qué dice el verso 6. Permítame buscarle nuevamente aquí. Ya, muy bien, el verso 6 dice que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Vamos a leer los dos versículos, 5 y 6 juntos, para poder entender esto. Otra vez, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, el Dios que nos reprende, pero que no nos destruye, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Entonces, ¿qué podemos decir de este verso 6? Este verso 6, como lo dije antes, es el complemento perfecto del anterior versículo 5, ya que el anterior versículo 5 se mostró al Señor cuando Él debe actuar. Sí, mis hermanos, cuando el Señor ve algo en nosotros, algo malo que nos estamos apoyando en nuestra propia carne, Él debe actuar, mis hermanos. Sí, como les dije, es un privilegio que el Señor actúe en nosotros, que el Señor trate esas cosas con nosotros. ¿Por qué? Estaremos creciendo y estaremos yendo a nuevos niveles de gloria. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Entonces se nos mostró al Señor cuando Él debe actuar en nosotros y debe reprendernos para que aprendamos a tener suficiencia solo en Él. Mas
en el versículo 6, el Señor nos muestra cómo Él dispuso toda su creación para nuestro beneficio. ¿Sí? Entonces, en el versículo 6 se nos mencionaba, ¿qué se nos mencionaba? Se nos mencionaba el cielo, se nos mencionaba la tierra, el mar. ¿Sí? Entonces, en el cielo, ¿qué está en el cielo? Del cielo viene la lluvia que riega la tierra, riega las cosechas. Del cielo viene el sol, los rayos del sol que dan energía a la tierra, que calientan la tierra cuando hay frío. Y del cielo está la luna que nos ilumina en la noche. ¿Sí? Entonces, todo eso el Señor no lo dispuso para nuestro mal, el Señor lo dispuso para nuestro beneficio. ¿Sí? Lo dispuso para nuestro beneficio. La tierra, hablaba de la tierra el verso 6. ¿En la tierra qué está? De la tierra crecen las frutas que nosotros comemos, los vegetales, ¿sí? Que comemos o deberíamos comer. Ya. ¿De qué más viene la tierra? En la tierra están los animales, de los cuales nosotros nos alimentamos. ¿Sí? Hablaba del mar. En el mar que están, en el mar que están los peces, que luego pasan a ser pescados y luego consumimos los mariscos. ¿Sí? Entonces, de allí el Señor lo dispuso todo a nuestro favor. ¿Sí? De ahí vienen los mariscos que a muchos de nosotros nos encanta. Bueno, a mí nunca he sido fan de los mariscos, pero creo que el Señor me está hablando a que considere y que consuma más mariscos, porque Él lo hizo eso para mi beneficio, pero puede ser. Sí, entonces el Señor dispuso todo. Otro ejemplo más, en la arena del mar que está, el pastor Diego nos enseñó esto recientemente a la orquesta Jalel. En la arena del mar está el silicio y de ahí salen los chips para celulares, computadoras. Entonces, como lo dijo acá el domingo, el diablo no inventó la computadora, no, la computadora vino del Señor, ¿sí? Todo viene del Señor. Ahora, como el hombre lo utilice, ya eso es diferente, ¿sí? El Señor nos dio cosas buenas, mis hermanos. El Señor nos dio cosas buenas para que las disfrutemos en abundancia, y su palabra misma lo declara en Génesis. Cada vez que Dios terminaba una fase de su creación, Él veía que todo era bueno. Él lo declara. Él veía que todo era bueno, que todo lo que Él hacía era bueno. ¿Sí? Entonces, nada en la palabra del Señor está por casualidad, y ni mucho menos es casualidad que primero se nos presente una circunstancia en la que el Señor debe reprender y luego inmediatamente en el versículo 6 se nos presente el favor pleno y abundante de Dios. No es casualidad, ¿sí? En el versículo 5 se nos presentó al Dios de Jacob, el Dios que destruye nuestra carne para que nos aferremos a Él. Versículo 6, que el Señor nos presenta todo su favor y toda su abundancia, que todo lo dispuso para nuestro beneficio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto nos revela que Dios nos reprende, pero no nos destruye, como lo dijimos antes. Dios nos reprende, pero nunca nos va a destruir, ¿sí? Él nos disciplina en amor y nunca olvidará demostrar ese amor después de su disciplina para llevarnos a más y más gloria. Otra vez, Él nos disciplina en amor y nunca olvidará demostrar ese amor después de su disciplina para llevarnos más y más gloria. ¿Sí? El Señor nos puede reprender, pero el Señor al final siempre tiene su gracia, su favor, su bendición. ¿Sí? ¿Sí? No es que el Señor reprende ya y nos deja nuestra suerte, no, el Señor nos reprende y ahí Él se encargará después también, ¿sí?, de cuidar nuestros corazones, de bendecirnos para que después podamos crecer y más en gloria. ¿Sí? Vamos, versículos 7, 8 y 9. Estos versículos, el Señor me dirigió a unir estos versículos. Entonces, vamos a leer estos versículos unidos. ¿Sí? Entonces, versículos 7, 8 y 9 dicen así: que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos y el Señor ama a los justos. Verso 9, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Versículos 7, 8 y 9, el Señor esto, el Señor lo otro. Sí, se nos presenta el Señor, sí, actuando con toda su favor y su gloria, su poder. ¿Qué haciendo? Él ve una necesidad y Él dispone su poder, su gracia, para poder suplir esa necesidad. ¿Sí? Esto es lo que pasa en el versículo 7, 8 y 9. ¿Sí?
Entonces, vuelvo a recalcar que nada en la palabra del Señor está porque sí, todo tiene una razón y el Señor quiere que lo veamos. El Señor quiere que veamos esto, lo que sigue. En estos versículos se nos menciona algunos tipos de aflicciones que el hombre tiene y son, ¿qué vimos? Vimos opresión, hambre, y puede ser no hambre física, puede ser hambre espiritual, cautiverio o esclavitud, ceguera, puede ser física o espiritual, caída o derrota y sentimientos de abandono. Es lo que nos mencionaba. Todo esto nos mencionaba en los versículos de 7 a 9. Y todas estas cosas son resultados de ¿qué? ¿De qué cree usted que sean resultados? ¿Qué cree? Se va a sorprender. Imagine mi sorpresa cuando el Señor me reveló que todos estos son consecuencias de apoyarse en la carne y no en Dios. Entonces, nada está por casualidad. Sí, aquí ahora ya nos mencionó todas las anteriores cosas acerca de apoyarse en la carne y ahora nos menciona una serie de consecuencias, ¿sí? De apoyarnos en la carne. Entonces, opresión, ¿sí? La primera aflicción o necesidad que se genera tras apoyarnos en nuestra propia carne. Entonces, ¿por qué la opresión? Al apoyarse en la carne llegará un punto en el que no puedas ir más allá y no vas a ver el plan de Dios, y vas a ver el plan de Dios como lejano. Si te apoyas en tu propia carne, sí, se te van a acabar las fuerzas. Alguna vez ya va a llegar un punto en el que no vas a poder más y no vas a poder avanzar nada más y va a haber una barrera aquí y vas a ver el plan de Dios tan lejano y no lo vas a poder alcanzar porque estás en tus fuerzas. Entonces vas a querer hacerlo por ti mismo y eso te va a llevar a afanarte y a sentirte oprimido. Sí, recordemos, los planes de Dios yo no lo puedo hacer. Entonces, yo me apoyo en mis propias fuerzas. Voy bien, pero llega un punto en el que se me acaban mis fuerzas. Y igual no voy a poder alcanzar el plan de Dios. Se va a ver tan lejano y yo lo voy a querer alcanzar. Y voy a estar allí intentándolo y gastando hasta la última gota de fuerza que me queda a mí mismo. Y sin embargo no lo voy a alcanzar, ¿sí? Porque no depende de mí, mis fuerzas son limitadas, todo lo que yo hago es limitado, ¿sí? Entonces eso me va a llevar a un afán y a una opresión y me va a llevar, incluso me voy a enfermar físicamente, espiritualmente, voy a sentirme oprimido y con un afán y una frustración, ¿por qué no puedo alcanzarlo? ¿Sí? Entonces, una consecuencia de apoyarse en la carne. Opresión. Siguiente, ¿qué pudimos ver? Pudimos ver hambre, ¿sí? Pudimos ver el hambre. Vamos a enfocarnos en el hambre espiritual. Dice, apoyarte en la carne te llevará a buscar saciarte donde no debes. Wow, otra vez, apoyarte en la carne te llevará a buscar saciarte donde no debes. Puede ser en ti mismo, puede ser en personas o cosas. Y al no ir a la fuente del verdadero alimento que satisface el alma, te enfermarás espiritualmente por no alimentarse del Señor, quien es pan de vida. Wow, tremendo, ¿no? Si yo me apoyo en mi propia carne, si yo confío en mí mismo, ¿qué es lo que va a pasar? A la carne le gusta mirarse solo a sí misma. Al mirarse la carne solo a sí misma, no va a ver que en el Señor está su alimento y su verdadero pan de vida. ¿Yo qué voy a hacer? Al no ver al Señor, voy a ver otras cosas y voy a ir a buscar, intentar alimentarme en otras cosas. ¿Sí? Puede ser en cosas, puede ser en personas, o puede ser en mí mismo. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Siguiente cosa que pudimos ver, que era el cautiverio o la esclavitud. Cautiverio es esclavitud, ¿sí? Entonces, nos vamos a sentir presos y en cautiverio, ya que nuestra carne va a querer siempre alejarse de nuestro Señor Dios, pero nuestro espíritu siempre va a querer ir al Señor y a apoyarse en Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Quiero plantearles esto. El clásico, o sea, no es que suceda así, no, sino simplemente es una pequeña analogía. El clásico bien contra mal, donde el bien quiere ir al Señor y el mal quiere alejarse. Entonces es una lucha interna en nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestra alma que quiere apoyarse en la carne, que no quiere acercarse al Señor, quiere alejarse, ¿sí? Más nuestro espíritu es el espíritu del Señor y Él siempre va a anhelar estar con su Señor en nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces nuestro espíritu siempre va a querer buscar al Señor mientras que nuestra alma va a querer alejarse. ¿Sí? Entonces, para explicar esto a la luz de la palabra, vamos a Romanos 6, del 22 al 23. ¿Sí? Romanos 6, del 22 al 23. Lo que Pablo decía era que
cuando a él siente en su corazón buscar la ley de Dios, llamar la ley de Dios, pero sus miembros de su cuerpo, o sea, su carne, busca cosas del mundo, en él se genera un sentimiento de esclavitud. Pablo lo dice clarito en la palabra del Señor. Hubiera querido leérselos, pero se me trastabilló por ahí. Pero Pablo dice eso: mi cuerpo quiere ir a un lugar, pero mi espíritu quiere ir a otro. Entonces eso me hace sentir preso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nos apoyamos en nuestra propia carne, se va a generar ese sentimiento de esclavitud y de cautiverio. Siguiente, ceguera, puede ser físico o espiritual. Nos vamos a enfocar en lo espiritual. A la carne le gusta verse solo a ella y no ver al Señor. Si a la carne no le gusta ver al Señor, a nuestra alma, ya lo dijimos muchas veces en este tiempo, que no le gusta alabar al Señor, no le gusta ver al Señor. ¿Sí? A nuestra carne no le gusta ver al Señor. Entonces, ¿qué le gusta? Le gusta ver solo sus necesidades y no le gusta ver al dador de todas las cosas. ¿Sí? Ceguera, no te permite ver, o solo estás viendo tú lo que necesitas. Entonces, yo soy esto, necesito esto, y solo te quedas ahí, te quedas estancado y no tienes la capacidad de ver al dador de todas las cosas, a la fuente de donde están todas las cosas y es más, no puedes ver adentro de ti mismo y darte cuenta que adentro de ti mismo ya lo tienes todo. Una ceguera espiritual. ¿Sí? Siguiente, la derrota espiritual. ¿Sí? Vimos que era un caso de que nos planteaba, que nos decía el Señor: levanta al caído. Derrota, ¿sí? Caída espiritual, derrota espiritual. Recordemos que nuestra carne, o sea, nuestra humanidad, por sí sola no es poderosa. Nuestra carne no tiene poder para hacer absolutamente nada. ¿Sí? No es poderosa y está en un estado caído, nuestra carne por sí misma. ¿Sí? Pues esa es la herencia que nos dejó. ¿Quién? ¿Quién nos dejó esa herencia? Esa herencia caída. Adán, exacto. Adán nos dejó esa herencia caída. ¿Sí? Sí, nos dejó esa herencia caída, y hasta que Jesús no vino a darnos nuestra nueva naturaleza, que ahora la abrazamos y expresamos, el estado caído y la derrota estará siempre dominando. ¿Sí? Entonces, esto es ya obra terminada en su estado más puro. ¿Sí? Adán nos dejó una herencia de la semilla del pecado, caída, una herencia caída. ¿Pero qué hizo? Y hubieron muchos Adancitos, como lo decía nuestro amado pastor Joel, muchos Adancitos, ¿hasta que qué? Hasta que Jesús vino y lo cambió todo y nos dio nuestra nueva naturaleza. ¿Sí? Y por último, tenemos los sentimientos de abandono. Esto es algo muy serio, mi amado hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros, al ser parte del cuerpo de Cristo, estamos diseñados para vivir en comunión, para vivir en unidad con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, usted imagine lo tóxico que puede llegar a ser estos sentimientos de abandono, estos pensamientos de abandono. ¿Sí? Tú estás en el cuerpo del Cristo, pero no te sientes parte. Es como ver una realidad, pero no poder alcanzarla. Es muy grave. ¿Sí? Entonces, sentimientos de abandono. Cuando me apoyo en mi propia carne, voy a afanarme, como ya lo mencionamos antes. A la larga, esto nos provoca pensamientos de que Dios no está conmigo. ¿Sí? Entonces, al principio poníamos el ejemplo de que mis fuerzas se van a acabar. Mis fuerzas ya se acabaron, ¿no? Y al ver que yo no puedo hacerlo, no puedo alcanzar ese plan de Dios que yo sé que es para mí y que yo lo deseo, pero no lo puedo alcanzar, porque mis fuerzas ya no me dan, porque no lo estoy haciendo en el Señor, lo estoy haciendo por mí mismo. Entonces yo llego a creer y llego a desarrollar un pensamiento: entonces si no lo puedo hacer es porque el Señor no está conmigo. Entonces es una mentira. ¿Sí? Eso es un terreno cedido donde el diablo va a actuar. ¿Sí? Es un terreno cedido donde el diablo va a actuar. ¿Sí? Así se desarrolla el pensamiento de abandono. ¿Sí? A la larga, esto nos provoca pensamientos de que Dios no está conmigo y no tengo a nadie quien me pueda ayudar. Y creemos que solos lo vamos a lograrlo. ¿Sí? ¿A quién mencionamos antes que tenía este tipo de pensamientos? Yo solo lo voy a lograr. Jacob. ¿Sí? Entonces todo está conectado. En los versículos 7, 8 y 9 se nos menciona algunos resultados de apoyarnos en la carne. Pero el Señor nos revela también
lo que Él, en su infinita gracia y misericordia, hace para liberarnos de esas consecuencias. ¿Sí? Su palabra nos revela que Dios nunca nos dejará en un estado caído, sino que Él siempre vendrá a levantarnos y restaurarnos. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar de Romanos, a donde pretendíamos estar. Vamos a ir otra vez al Salmo 146, a donde estamos, ¿ya? Y vamos a ir a los versículos 7, 8 y 9. Entonces, mencionamos estas diferentes consecuencias: opresión, abandono y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Señor con la opresión? ¿Qué dice? El que hace justicia a los oprimidos. El Señor, ¿qué trae para la opresión? El Señor trae su justicia. Él da pan a los hambrientos. El verdadero pan de vida es nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús. Él nos dio a Jesús para que no tengamos hambre y sed jamás. El Señor pone en libertad a los cautivos, a cualquiera que tenga esta lucha en su interior y se siente en una cárcel. Déjeme decirle, mi hermano, el Señor ganó libertad eterna para ti en la cruz. El Señor abre los ojos de los ciegos. Sí, a cualquiera que no pueda ver a Cristo y a la fuente, el Señor con su gracia y su misericordia le dará la capacidad para verlo a Él. Abrirá los ojos de los ciegos. ¿Qué pasa con el caído? ¿Qué pasa con el derrotado? El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Verso 9. El Señor protege a los extranjeros y sostiene al huérfano y a la viuda. Si el Señor sostiene, cuando tienes un sentimiento de abandono, el Señor te va a sostener. Y Él te va a recordar ahí, va a estar ahí. No, yo estoy ahí, yo estoy aquí contigo. Señor, no importa dónde vayas, tú estás conmigo. ¿Sí? Y por último dice, pero trastorna el camino de los impíos. En conclusión, el Señor nos habla y nos revela que en todo tiempo debemos estar conscientes que si Él ve que nos estamos apoyando en nuestra propia carne, Él mismo va a tener que actuar y con amor nos va a reprender para destruir nuestra carne. Pero el Señor no solo reprende, sino que restaura. El Señor es un Dios restaurador, iglesia. Y si hemos sufrido consecuencias por confiar en la carne, Él nos traerá restauración. ¿Sí? Entonces el Señor nos trae restauración. Y vamos a nuestro último versículo, que es el versículo 10. Vamos a leerlo. Versículo igual muy cortito. El Señor reinará por siempre. Tu Dios, oh Sión. ¿Sí? Cuando dice tu Dios, no está diciéndole tu Dios, ¿sí? Apropiándonos, ¿sí? No está diciendo tu Dios, no está haciendo como que el Señor nos pertenece, como el Señor es nuestro Señor, ¿sí? No lo está señalando, nos está haciendo una palabra de posesión, que es nuestro Dios, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. ¿Y qué termina diciendo? Aleluya. Entonces, versículo 10. El Salmo 146 termina aquí y nos revela que después de que el Señor nos lleva a un proceso de restauración para que confiemos solo en Él, Él siempre nos recordará quiénes somos nosotros, y nosotros somos Sión. Somos ciudadanos del cielo, pero sobre todas las cosas el Señor siempre nos va a recordar: el Señor es la máxima autoridad, Él es Rey, y esto es motivo de alegría. Por eso termina diciendo, aleluya. Salmo 146 nos revela a un Dios que cuando vea que algo está de tratar en nosotros, Él lo va a hacer, ¿sí? Nosotros no debemos por qué imponernos, no, el Señor lo va a hacer. Cuando vea algo en nosotros, Él lo va a hacer, ¿sí? Y Él nos va a llevar a un proceso de restauración y un proceso de más gloria, de más madurez, ¿sí? El Señor nos va a llevar. Pero ¿qué pasa en ese proceso? Es necesario que nuestra carne nos duela y nuestra carne sea destruida, más no nuestro ser, nuestra carne. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El Señor no nos deja ahí, el Señor nos restaura. Y si tuvimos consecuencias de habernos apoyado en nuestra carne, el Señor va a restaurar y va a traer su justicia, va a traer el pan de la vida, va a traer su libertad, va a traer su amor, nos va a sostener para que nosotros tengamos restauración completa. Y por último, el Señor siempre nos va a recordar nuestra identidad. Somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios, somos Sión. Y por sobre todas las cosas, Él es Rey. ¿Qué rey más amoroso y más grande hay que nuestro Dios? Ninguno. ¿Sí? ¿Qué rey te permite venir y sentarte con Él a cenar, a tener comunión con Él?
Yo no me imagino que Guillermo Lazo haga eso con nadie. No, no es cierto. Entonces, pero nuestro Dios, siendo Dios, el Rey del universo, Él se sienta con nosotros a tener comunión y a cenar con nosotros. Y eso, mi hermano, es motivo de mucha alegría. Y por eso decimos, aleluya. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que tú hablas. Señor, porque, Señor, somos muy bienaventurados, Padre, cuando tú nos reprendes y nos despojas de nuestras propias fuerzas, Padre. Señor, no hay más bienaventuranza que esa, mi Dios. Señor, nos queremos sentir privilegiados cuando tú nos confrontes de esa manera, Señor. Pero, Señor, no queremos olvidar que sobre todas esas cosas, Señor, tú traes restauración y tú no nos dejarás destruidos, Padre. Señor, que Dios nos permite sentarnos a su mesa y compartir con Él. Que Dios, Señor, es solo tú, Señor, en tu infinito amor, Padre Santo, Señor. Y en esta noche venimos, Padre, y cenamos juntos como iglesia, siendo tú el centro, Padre. Y, Señor, si es que en nosotros ha habido, Señor, opresión o hambre espiritual, ceguera espiritual, sentimiento de abandono o cualquier consecuencia de habernos, Señor, apoyado nuestra propia carne, Señor, tomamos tu cena en señal de que somos restaurados, en señal de que en ti hay restauración, Señor, en señal de que en ti está todo, en ti hay restauración, Padre Santo, Señor Jesús, en ti hay restauración y en ti también, Señor, al que mi hermano, si usted necesita sanidad, en la cena del Señor y no en el Señor está la sanidad y tomamos esta cena como ese símbolo. Si necesitas entendimiento, ahí está. Si necesitas sensibilidad para escuchar la voz del Señor, ahí está. Todo está, Señor. Y cenamos, Señor, tenemos comunión, no como una liturgia que lo hacemos cada martes. Señor, no lo queremos hacer con ese pensamiento. Señor, lo hacemos como que tú nos has convocado a una reunión donde hay vida, donde hay poder, donde hay restauración, Señor Jesús. Y todo está en ti, Padre. Todo lo tomamos en ti, Padre Santo, mi Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre. Porque, Señor, siempre queremos estar conscientes de que más allá de todas las cosas, Señor, tú eres el Dios de Jacob. Él eres el Dios que siempre nos va, Señor. Gracias. Eres Dios que siempre, Señor, va a destruir nuestra carne para que podamos, Señor, tener plena confianza en ti. Y eso es lo que queremos, Señor Jesús. Y no pretendemos, Señor Jesús, hacer votos a la ligera, Padre Santo, Señor. Si es que decimos, Señor, voy a vivir voy a vivir alabándote todos los días de mi vida. Señor, queremos hacerlo con la conciencia de que tú nos das la capacidad para vivir ese voto y esa declaración. Amén, amén, Señor. En el nombre de Jesús cenamos en comunión, Padre, y tomamos el pan. Señor, es tu cuerpo que da vida, es tu cuerpo que da restauración, es tu cuerpo en donde todo está. Jesús, Jesús, Jesús. Todo lo que necesitamos está aquí, Señor. Y en símbolo de eso, Señor, vamos a participar de tu cuerpo. Vamos a participar de la vida, de la salud, de la sabiduría, del entendimiento, de la restauración y de todo, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Participamos del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Y tu sangre que nos cubre. Y cuando el Señor nos mira, no mira nuestras debilidades, no mira mi pecado ni mi maldad, porque todo eso ya quedó olvidado. Tú ves la sangre de Cristo que me cubre. Gracias, Señor. Tú ves esta sangre y tú no estás enojado, tú estás feliz conmigo por causa de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre. Y participamos de tu sangre en señal de que estamos cubiertos por el Señor y que el Señor hizo ese sacrificio para que nosotros tengamos vida. Señor, participamos de tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.